¿Cómo ven? ¿Les damos otros 2 minutitos o ya empezamos? Que darles, quiere 2 minutos, ¿no? 2 minutos más. Ok, perfecto, sí, vamos a darles por ahí otros 2 minutos a sus compañeros. Lo que les decía, al final este tema es muy fácil, ¿no? Muy rápido de digerir. Entonces, yo no le veo o no le voy a ver mayor complicación. Ahí ustedes me dirán, ¿no? De acuerdo a sus tareas y todo. Anda por ahí ocupando el micro. Yo creo que es Yarey. A esta hora ya debe de no, estar yo no. ¿No? ¿No? No, no soy yo. No, se pasan, ¿eh? Agarran mi clase, yo creo como para desayunar. Que dicen, es el profe, ¿no? Vamos a desayunar. Y si estuviéramos aquí me llegarían tarde, ¿ah? Sí. Sí, No, lo no. creo, sí. Ay, chicos. Bueno, a ver, chicos, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que hace 8 días estábamos viendo la parte de la propiedad y la copropiedad? ¿Sí o no? Ajá. Sí, profe. Ahora, nosotros ya podemos definir qué es una propiedad y qué es una copropiedad. En donde decíamos que la propiedad iba a ser toda esa manifestación que nosotros íbamos a tener pues sobre ¿cómo decirlo? Sobre una propiedad, ¿no? ¿Y qué pasa con la copropiedad? La copropiedad es donde pues varias personas vamos a ser dueños, ¿no? Ay, Sí, así es. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de copropiedad? ¿Qué encontraron ustedes dentro de esta parte de los tipos de copropiedad? Copropiedades forzosas, copropiedades temporales y permanentes, Ok. Voluntarias. Voluntarias, reglamentadas, reglamentadas. Buenas noches, Jorge. hola, profe, perdón. Si ustedes se dieron cuenta, encontramos diferentes o distintos tipos de copropiedades, ¿no? Ajá. Pero esas copropiedades únicamente se van a determinar de dos maneras. Ahorita vemos las otras. Primero vamos a ver esta parte. Las vamos a encontrar de dos maneras. La primera va a ser, ¿cómo decirlo? Horizontal. La segunda va a ser vertical. ¿Encontraron esa? No. Horizontal, no. Horizontal y vertical, no. Ok. ¿Qué pasa con las copropiedades horizontales? Bueno, las horizontales todos las conocemos. Son prácticamente los fraccionamientos. ¿Vale? ¿Horizontal? Ajá. Ok. Horizontal son los fraccionamientos, ¿verdad, profe? ¿Y qué pasa con las verticales? Son los edificios. Ok. ¿Sí o no? ¿Sí vamos bien hasta aquí o no, chicos? Sí. Sí, Ok. profe. ¿Qué pasa cuando nosotros de repente ya sabemos qué es la copropiedad, cómo la podemos por ahí obtener y todo eso? De repente tenemos ahí una parte que se llama una manifestación legal de las copropiedades. ¿Qué pasa en algún momento dado cuando nosotros tenemos esa manifestación legal establecida? Lo que nos decía en un momento Marcos, ¿no? Que van a ser aquellas que van a estar estipuladas dentro de la ley. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa cuando ustedes de repente dicen, bueno, ok, ya tengo yo mi copropiedad, a lo mejor en mi condominio, en mi fraccionamiento, pero, así le vamos a poner ese pero con las comillas, ¿no? Pero de repente a nosotros nos toca pagar todo. ¿Por qué nosotros tendríamos que pagar todo? ¿En un fraccionamiento?
A lo mejor en un fraccionamiento. Lo que les decía, ¿no? Por ahí, de las personitas que viven por ahí en fraccionamiento, o estábamos platicando hace 8 días, ¿no? Que decíamos que tenemos que pagar por ahí el servicio, el mantenimiento y no sé qué tanto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Pero ¿qué pasa cuando de repente del fraccionamiento que son 10 casas, ¿no? Vamos a dejarlo en 10 casas. De esas 10 casas, únicamente vivimos 5. Y de esos 5, todos vamos a pagar el mantenimiento, ¿no? Sí. Ujú. Y entonces los otros 5 que no están viviendo ahí, ¿no lo pagan? No, sí, lo deben de pagar también, ¿no? Deben de pagar. Pero, si no están viviendo ahí, chicos, No, no lo pagan porque pues no lo están ocupando. y entonces nada más lo vamos a pagar nosotros 5. Sí. Se supone que sí se debe de pagar, ¿no, profe? ¿Ok? Porque Se supone. para eso hay como un reglamento entre fraccionamiento donde te dicen que aunque tú no vivas en la vivienda, debes de cumplir con tus pagos de tu lugar, de tu mantenimiento, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa? Ya nosotros ya determinamos que sí, aunque no vivamos ahí, nosotros tenemos que pagar. Eso es un hecho. Pero ¿qué pasa si de ese fraccionamiento de las 10 casas, nada más de las 5 que tenemos habitadas, las otras 5 no las han vendido? ¿Quién paga esa parte proporcional? A ver, platíquenme. Ah, pues los dueños. Pero, pues si no tienen O sea, dueño aún, no, Jorge. sí tienen dueño. O sea, el del El fraccionamiento, ¿no? administrativo, el administrador, Sí, porque alguien tiene que responder por las viviendas que por no están por ocupadas. aquellos lotes que están sin habitar todavía. O sea, es decir, que si no hay venta, pues obviamente, como habíamos comentado, no puede ser que un terreno, una propiedad, no tenga propietario. Ok, ahí estaríamos hablando de una clasificación de los bienes. Eso me queda claro. Pero ¿a poco entonces el Infonavit es el que nos va a pagar la otra parte proporcional de las 5 viviendas? Se Pues supone, yo ¿no? diría que sí, ¿no? Porque al final es el que administra y se Oh, supone que tiene que tener ajá, ahora sí que administra, viene. pero no es el dueño. Porque acuérdense que ese tipo de fraccionamientos, o todos los que son fraccionamientos, son casas de interés social. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos que son casas de interés social? Bueno, si bien es cierto, todos vamos a ser dueños por ahí de los lugares de uso común. Si nosotros nada más somos 5, entre nosotros 5 nos tenemos que dividir el pago. ¿Qué pasa cuando ellos vendan otra casa? Bueno, ya vamos a ser 6, ¿no? Los del pago, o 7, dependiendo de cuántas vendan. Pero en ese momento, nosotros vamos a ser los únicos dueños o propietarios de esas áreas en común. El Infonavit no lo va a pagar, o los dueños de Infonavit no lo van a pagar. ¿Por qué? Porque se supone que ellos únicamente son como que los intermediarios. No te duermas, Edmundo, que son los intermediarios. Me dieron ganas de bostezar. Vale, chicos, ¿sí vamos bien hasta aquí o no? Ok, Sí. sí, profesor. Ahora, aquí viene otra situación por ahí en específico de la copropiedad, que son las manifestaciones legales. Cuando ustedes buscaron su tarea, ¿qué encontraron de las manifestaciones legales de la copropiedad? Manifestaciones. A ver. ¿O van a decir que no hicieron su tarea? No, sí, pero estamos viendo. Oiga, profe, Dime. ahorita viene mi hermano, Ok. Ya va a que ahora llegar le un tocó. retardo, ¿eh? Es que ahora le tocó trabajar. Ah, ok. De todas maneras tiene retardo. Bueno, ahí le dice. No, para que no diga que no le dije. Ok. Cuando me diga, es que no me dijo mi hermano, no, a mí no me dijo nada. ¿Alguien escuchó que Eh, Jorge me dijo algo?
Sí, profe. Nadie ve. Está grabado, va a decir. Todos van a decir que en ese momento se estaba cortando la comunicación y no escucharon. Ok. Ok. Yo encontré términos legales, profe, de la Ajá. copropiedad. Y bueno, aquí dice que la copropiedad se define como la propiedad que corresponde a varias personas, Así es es. decir, copropietarios, sobre una misma cosa o derecho. El artículo 938 del Código Civil Federal señala que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Bueno, yo Ok. lo que encontré O sea, fueron sí. así como los artículos. Ajá, no, sí, pero esa es la parte legal, pero yo necesito saber cuáles son las manifestaciones legales que nosotros tenemos. Hace ya por ahí más de 15 años, esta parte de la copropiedad se manejaba como por titulares, ¿no? ¿Sí han oído hablar, ustedes en algún momento dado han escuchado hablar de los albaceas? Ujú. ¿Sí? Ok. Hace muchos años se generaban esta parte o se generaba esta parte. ¿Por qué? Porque los copropietarios eran dueños de una sola casa. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar así como que el ejemplo, que aquí la escuela fuera la casa de nuestro papá Edmundo, ¿no? Y los demás somos sus hijos, ¿vale? ¿Sí o no? Ajá. Sí. Ahora, nuestro papá nos dice, ¿sabes qué? Es que a cada uno le voy a dejar una parte por igual. Y todos bien emocionados porque ya vamos a tener un lugar a donde meter a nuestras novias o a nuestros novios, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Va. Sí. Sí, Ahora, bien emocionados, profe. sí, ya todos estamos bien emocionados con esa parte, porque nuestro papá Edmundo nos va a dejar una parte. Pero ¿qué pasa de repente cuando nuestro papá, no lo estoy diciendo, Edmundo, o sea, es un ejemplo. De repente nuestro papá Edmundo se nos muere, ¿no? Y ya todos bien felices porque ya tenemos nuestro cacho de terreno. Y de repente queremos ir a sacar nuestras escrituras, queremos ir a, pues prácticamente todo, ¿no? Y de repente llegamos al registro público de la propiedad y nos dicen, ¿sabes qué? No pueden ser copropietarios. ¿Por qué? Porque para tener una determinación de la copropiedad necesitamos por lo menos 60 metros cuadrados y en el terreno de su papá Edmundo no se puede. Y entonces, en ese entonces les daban así como que una opción. Hagan sus subdivisiones y dejen a una sola persona como albacea, que prácticamente va a ser el titular. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. 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 Ahora, estas manifestaciones legales se buscan en dos, en las que son directas y las que son indirectas. Cuando son directas, son aquellas manifestaciones que se generan a través del tiempo, lo que yo les decía, en el caso de nuestro papá Edmundo, que se nos muere y nos deja todo, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer por así decirlo, no podemos hacer nuestras subdivisiones porque no tenemos el terreno delimitado con los 60 metros como mínimo que nos piden, ¿vale? Sí. Y entonces vamos a designar, ¿quién ya se nos va a llamar? Marcos, vamos a determinar a Marcos como nuestro albacea. Esa es una manera directa, ¿por qué? Porque todos estamos de acuerdo, ¿sale? Ok. Pero ¿qué pasa de una manera indirecta cuando de repente nuestro papá Edmundo en vida nos dice, ¿saben qué, chavos? Ya les voy a dejar su terreno. Y de repente Marcos dice, bueno, pues yo ya me traje mi novia y ya voy a construir mi casita, ¿no? Y empieza a construir. Y de repente por ahí Lisette dice, es que tengo a mi novio y ya le propuse matrimonio, ¿no? Y pues va, ya me lo voy a traer a mi casa. Pero no tiene una casa, o sea, tiene el terreno, pero no tiene una casa. Y de repente esta Lisette empieza a construir. Su papá Edmundo le dijo, ¿sabes qué? Aquí, ¿va? Y de repente por ahí Jorge ya agarró y ya embarazó a su novia y dice, pues me la robo, ¿no? Y entonces, pum, ya se la roba y dice, va, y empiezan a construir. Y de repente Yarey dice, bueno, pues es que yo ya no quiero vivir con mi papá, ¿no? Ya hasta me cae gordo, pero como me dejó un terreno, pues me voy a ir a vivir aquí, ¿no? Y entonces todos empezamos a construir y de repente yo igual embarazo a mi novia y nos la traemos, ¿no? Y por allá André también, él dice, no, ¿sabes qué? Pues yo no embaracé a mi novia, pero pues ya me la quiero traer, porque vive muy lejos, ¿no? Entonces se la trae y todos empezamos a construir por ahí en nuestras partes de terreno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después cuando nuestro papá en vida nos dice, bueno, a ver, chavos, ya les dejé por ahí su terreno y ya empezaron a construir y todo eso está muy padre.
pero de repente, o sea, el mundo nos dice, es que yo sí estoy consciente que no van a poder, nunca van a poder sacar sus papeles de su casa, ¿vale? Ujú. Y entonces Jorge, que fue el que había embarazado a su novia, de repente él dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero, pues yo ya no quiero vivir en esta parte, ¿no? O sea, yo quiero, pues de alguna manera, yo ya quiero ser independiente. Y entonces el mundo, sabedor de que no les puede dejar las escrituras, designa a Marcos, ¿no? Ya habíamos designado a Marcos como nuestro albacea. ¿Qué quiere decir? Que Marcos va a ser prácticamente va a ser el dueño del terreno. Ojo, no se puede vender ese terreno, ¿eh? No podemos decir, es que Jorge ya agarró y dijo, bueno, pues yo ya embaracé a mi novia, pero ahora ya me venden una casita en otro lado y voy a vender mi parte. De manera indirecta, no podemos vender, únicamente podemos vender a nosotros que somos los copropietarios. ¿Sale? Entre Sí, todos los sí. propietarios. Ajá, entre el papá del mundo y nuestros hijos, ¿no? Marcos, Gerardo, Jorge, André, Lisette y Yarey, que somos sus hijos. Entre nosotros nos podemos vender. ¿Sale? Ok. ¿Qué va a pasar después cuando nosotros ya agarremos y decimos, bueno, ya Jorge nos le vendió a André y André agarró y le vendió a Marcos? Marcos ya va a ser el dueño de los lugares de Jorge y de André. ¿Y de Andrés? Y entonces a lo mejor Marcos va a decir, es que yo sí puedo ya sacar unas escrituras, ¿no? Porque ya supera el límite. Pero, ojo, no puede hasta que no sea el dueño de toda la propiedad. ¿Sí vamos bien hasta aquí o no, chicos? Sí, sí, sí. Un terreno no lo podemos, o una casa no la podemos subdividir si no cumple con esos 60 metros cuadrados como mínimo. Cada ¿Sale? parte. Ajá. Ajá, o sea, no, o vendemos todo o no vendemos nada, para acabar pronto. ¿Sale? Ok. ¿Sí o Sí. no? Sí. Ahora, cuando nosotros ya decidimos determinar esta parte en donde Marcos nos decía, bueno, yo voy a hacer ¿cómo se llama? El albacea. Albacea. Nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, a ver, de mi parte es, no sé, 20 pesos, ¿no? Del predio. Y ya, voy y le doy mis 20 pesos a Marcos. Jorge va y dice, bueno, a ver, de mi predio son otros 20 pesos, va y se los paga. Y André, que acaba de llegar, igual dice, bueno, va, leo mis otros 20 pesos, igual, se los doy. Pero ¿qué pasa con Lisette y con Yarey? ¿No? Ahí sus novios dijeron, no, es que tú no pagues, y se empiezan ahí como que a tener ya esa parte. Y no lo pagan. ¿Qué pasa ahí? Entonces Marcos tiene que sacar de su bolsa, porque él es el albacea, y pagar los 20 pesos de Lisette y los 20 pesos de Yarey. ¿Vale? Sí. ¿Sí vamos bien hasta aquí o no, chicos? Sí, profesor. Ahora, las manifestaciones legales en materia de copropiedad la vamos a dividir en dos. Ya les había dicho, directas e indirectas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, nosotros de repente empezamos por ahí a formular una situación por ahí específica. ¿Qué quiere decir? A diferencia de las casas en los fraccionamientos o en los edificios, que también podemos ser por ahí copropietarios, llega un momento en donde todos nosotros vamos a determinar una sola cosa, nuestros pagos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la casa en donde todos tenemos que pagar, de manera individual en los fraccionamientos y en los edificios, ahí no. No, pues les estoy hablando que por ahí hace 50, 60 años, más o menos, existían los edificios que se llamaban de interés social, lo que hoy conocemos como los fraccionamientos, pero en ese entonces eran edificios. El gobierno decía, sí es parte de una propiedad, pero no eres el dueño. Se escucha medio raro, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Por allá más o menos adelantito de la Roma, en Insurgentes, todavía existen ese tipo de edificios en donde ellos agarraban y pagaban una cierta cantidad, únicamente para, como para el mantenimiento, por así decirlo. Y eran rentas o lo que hoy... ¿Sí han oído hablar de las rentas congeladas? No. No. ¿No?
No, creo que ustedes son muy No. chiquillos todavía para haber escuchado eso. Las rentas congeladas eran las situaciones que determinaba el gobierno dentro de sus edificios. ¿Qué quería? ¿O qué Ah, sí, determinaba? cierto. Sí. Sí, ya más o menos lo ubicaste, Jorge. Sí, creo que sí, que es que ya se queda como un mínimo y ya no tenían que pagar así renta. Ajá. Hace cuenta, bueno, sí pagaban la renta, pero Bueno, hace cuenta que decían, por bueno, ejemplo, yo todavía en lo personal, todavía tengo por ahí una tía que paga una renta congelada de 35 pesos mensuales, sí, ¿vale? ¿Y qué quiere decir? Ella nunca va a ser dueña de esa fracción o de esa parte del edificio, pero no la pueden correr, ¿sale? ¿Quiénes ujú. eran o quiénes se determinaban como copropietarios? Uno, el gobierno federal, en ese entonces el gobierno de la Ciudad de México, gobierno del Distrito Federal, y en tercer lugar, tú eras copropietario del 1%. O sea, prácticamente de nada, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Profe, Dime. Se corta mucho. se cortó, no le escuchamos. Ok, ahí ya me escuchan mejor, ya regresó. Ya. Ya, Ok. ya está mejor, Ya. profe. Ok, a ver chicos, entonces, ¿en qué se quedaron? A ver. Otra vez, es que estaba explicando lo del ejemplo Ajá. de su familiar, bueno, de la renta congelada, ¿no? Que era copropietario parte del gobierno federal El gobierno de la o la Ciudad de Ciudad de México México. y tú eras dueño del Ajá. 1%, prácticamente de nada, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿A qué te daba derecho o a ese 1%? Bueno, a que tú pudieras decirle a tu hijo, ¿no? Si tú quieres o algún familiar, yo ya me voy a morir y tú te vas a quedar con esta renta congelada. Profe, Dime, otra vez se volvió a ¿otra trabar. vez se volvió a cortar? No lo escuchamos. No Ok. se escuchó, profe. Ok, Profe, es que se le traba mucho. ok, a ver, ese 1%, chicos, ahí ya me escuchan mejor. A ver, No, chicos, profe, No, se No, corta. profe. ok, Sigue cortando. a ver, denme un segundito. no lo A escuchamos, ver, profe. ahí chicos, ahí ya. Parece que ya. Sí, ahí sí. A ver, ok. ¿A qué nos daba, a qué nos daba el beneficio ese 1%? A que nosotros pudiéramos trasladar o pasar esa renta congelada a un familiar, ¿vale? ¿Sí, sí o no, chicos? Profe, no lo Se sigue escuchamos. trabando. Se sigue trabando mucho. ¿Se sigue De trabando repente se volvió a mucho? trabar. Ok, a ver. Sí, no lo escuchamos. Ok, vamos a determinar entonces el cambio dentro de la copropiedad. Ahí ya me escuchan mejor, ya se ve mejor. Ya, parece que ya. Ok. A ver, chicos, entonces les decía, ese 1% nos daba opción a que nosotros pasáramos esa renta congelada a otra persona, a un familiar. Tiene que ser un familiar directo. ¿Qué pasaba si en algún momento dado nosotros no teníamos familiares directos, que son los hijos o los papás? Bueno, en ese momento el gobierno federal te recogía ese 1% y el edificio, si es que ya nada más quedabas tú en esa parte de la renta congelada, se podía vender o se podía traspasar el edificio. ¿Vale? ¿Sí vamos bien hasta aquí, Ajá. chicos, o no? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Ahora, nosotros encontramos o determinamos una parte por ahí de la copropiedad en dos situaciones. Una, que son propiedades legales y dos, cuando son ilegales. ¿Vale? Es dentro de las manifestaciones legales. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas que son legales, bueno, pues nosotros las conocemos como los fraccionamientos. ¿Vale? ¿Cuáles son las ilegales? Cuando nosotros de repente por ahí hacemos una vecindad y no le pedimos permiso a nadie. ¿Sí o no, chicos? Sí. Ok. ¿Qué pasa o cuál es la situación que se genera dentro de estas vecindades? Lo que yo les decía, nuestro papá Edmundo va a agarrar y va a decir, bueno, yo les voy a dejar una parte. Y ya cada quien hizo su casa. Pero en ningún momento dimos parte para hacer esa subdivisión y dejar a alguien como albacea. También no te duermas, Giovanni? No. ¿Vale, chicos? ¿Sí o no?
Ok. Cuando nosotros vemos o determinamos una manifestación legal de la copropiedad es porque lo estamos dando de alta primero en el municipio y después en el registro público de la propiedad, ¿vale? ¿Sí o no, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Sí. No. Vale. Entonces, ahora, nos decía Marcos que encontró diferentes tipos de propiedades, de copropiedades. A ver, vamos desmenuzando cada una. ¿Nos las puedes ir diciendo, Marcos? Sí. Copropiedad forzosa. Ok, la copropiedad forzosa es cuando nosotros llegamos y compramos por ahí algún terreno o alguna casa y nos damos cuenta que tiene una subdivisión. En algún momento dado, a lo mejor nosotros ya no le vamos a invertir ahí, pero nosotros la vamos a manifestar. O la otra es cuando llegamos a rentar a un lugar y nos dicen, es que nosotros ya tenemos, dentro de esta casa hay 4 viviendas. Y esas 4 viviendas, nosotros pues nada más vamos a rentar una, quedan 3, pero nosotros no teníamos esa parte establecida para que realmente fuera una vivienda. ¿Vale? ¿Sí o no? Vale. Ajá. Sí, Sí. profe. Sí. ¿Cuál sigue, Marcos? Copropiedades temporales y permanentes. Las copropiedades temporales y permanentes se van a determinar de la siguiente manera. Nos decía nuestro papá Edmundo nos había dejado por ahí nuestra casa y cada uno va a tener así como que la parte de la copropiedad. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. Esto nosotros lo vamos a hacer de manera temporal. Lo que les decía, por ejemplo, Jorge que embarazó a su novia y dice, es que yo ya no aguanto a mis hermanos, me voy a ir a vivir con mis suegros. Y de repente Jorge le vende a André, ¿no? Y André dice, no, pues es que yo también ya no quiero vivir aquí. Y André le vende a Lisette. Y entonces Lisette, ya de Jorge y de André, que ya tenía a Lisette, se lo vende a Yarey, Yarey se lo vende a Gerardo y Gerardo se lo vende a Marcos. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, Ok. profe. Sí. Y Sí. entonces pasa de ser temporal a ser permanente. ¿Por qué? Porque Marcos, en algún momento dado, ya siendo el dueño de todo, ya puede ¿qué? Hacer una Vender. lotificación de 2 o de 3 partes. ¿Vale? Ok. ¿Cuál sigue, Sí. Marcos? Copropiedades reglamentarias. Ok, ¿cuáles son las reglamentarias? Bueno, esas nosotros ya las conocemos. Las reglamentarias son aquellas que se van a determinar dentro de los fraccionamientos o dentro de los edificios que cumplen por lo menos con el mínimo de requisitos para que se puedan llevar a cabo, ¿vale? Ok. ¿Cuál nos falta por ahí, Marcos? Copropiedades sobre bienes determinados o sobre un patrimonio o universabilidad. Ok, ¿qué quiere decir? Que en algún momento dado nosotros, como dueños de una propiedad, le vamos a decir a nuestro hijo, ¿sabes qué, hijo? La mitad de este terreno es tuyo y la otra mitad es de tu hermana, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Nuestro papá nos va a dejar esos terrenos, pero nos los va a dejar en donación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en ningún momento dado los vamos a poder vender y siempre, por los siglos de los siglos, vamos a ser copropietarios, Ah, Ok. ¿vale? ok. Así, Sí. cuando ustedes ya tengan su casa, chicos, y les vayan a dejar a sus hijos, háganlo en donación para que ellos a su vez nunca puedan vender, ¿vale? Pues sí. Nos falta una, ¿no, Sí. Marcos? Sí, es la de copropiedad sobre un bien o bienes determinados. Ok, ¿qué pasa con los bienes determinados? Son o lo que nosotros conocemos como los taxis, el Uber, el Didi, ¿no? Nosotros vamos a ser prácticamente los dueños de los carros, otra persona los va a manejar y ellos van a fungir como dueños, ¿vale? Ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, vamos a hacer una cosa, Marcos va a comprar el carro y yo lo voy a manejar y de lo que nosotros tengamos va a ser la mitad y la mitad, ¿vale? Ok. Entonces somos copropietarios sobre un bien. Pasa lo mismo a lo mejor si entre Jorge y André compran un celular, ¿no? Los dos van a ser copropietarios, pero sé sobre un bien. ¿Vale, chicos? Sí. Ok, Sí. está bien. ¿Tienen dudas hasta aquí? No. No. Profe. ¿No?
Ok, bueno, su tarea ya está en la plataforma desde el día de ayer para la siguiente semana. Como se los había prometido, bueno, ya es un poquito menos de tarea, si ustedes lo vieron, ya es menos, ¿no? No he visto. Sí, ya es menos. Bueno, chicos, si ya saben, si tienen por ahí alguna duda o cualquier situación, ya saben, ahí estoy en el teléfono o en el correo sin ningún problema, ¿vale? Si ya no Sí, tenemos profesor. dudas, bueno, pues pórtense bien, chicos, no hagan cosas Sí, malas, profe. tan buenas. Sí, profe. No, profe. Y Gracias, bonito fin. Gracias. igualmente, quédense en casa, chicos, no salgan. Órale, No, profesor. profe. Vale, nos vemos, chicos, la próxima semana. Órale, Bye, profesor, gracias, profe. igual. Bye.